Hoy día nos encontramos en la calle Maquiver, en la Empresa Nacional de Minería. Vamos a conversar con don Jaime Pérez de Arce, quien es economista de la Universidad de Chile y entre los años 2000 y 2006 fue vicepresidente ejecutivo de la ENAMI bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos. En 2007 la presidenta Bachelet lo ratifica en este cargo. A partir de 2013 se va a trabajar a la adicional teniente de Codelco y la estatal lo nombra además vicepresidente de Recursos Humanos. A partir de septiembre pasado, don Jaime Pérez de Arce ha vuelto a ser el vicepresidente ejecutivo de ENAMI. Don Jaime, muchas gracias por recibirnos. No, muchas gracias a ustedes también por esta oportunidad de hablar con ustedes y con el sector minero. ¿Cómo encontró la ENAMI en esta vuelta, en este retorno? Es conocido que la empresa enfrenta situaciones de liquidez, producto de un endeudamiento alto que tiene de corto plazo. Por otro lado, la ENAMI tiene al mismo tiempo, producto de una política de fomento al sector minero que consiste en que nosotros compramos en general todos los minerales que ellos nos venden, independientemente si tenemos la capacidad para procesarlos. Producto de eso, nosotros cuando hay periodos de precios buenos, acumulamos stock de minerales porque nuestras plantas no son capaces para procesarlos con esa velocidad. Esa situación generó una acumulación de estos stocks en los últimos años, producto de que quizás no hubo la fluidez necesaria en la licuación de esos stocks por la rapidez que se compraban. Terminó eso generando una acumulación de stock cercano o poco más de 500 millones de dólares equivalentes. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, si bien es cierto, tenemos un endeudamiento del orden de los 300 millones de dólares, tenemos depositados en cerros de minerales y en otros productos mineros cerca de 500, digamos, de manera que no estamos en una situación económica difícil, sino simplemente en un problema de liquidez. Por otro lado, respecto de los temas de inversión, efectivamente, aparte de lo que es la cartera natural de inversiones que una compañía como esta tiene, en el sentido que son inversiones para mantener nuestros equipos y nuestras plantas funcionando, los proyectos más relevantes son sin duda que el mayor de ellos es la modernización que tiene que sufrir la fundición de Nambi de la Arira, de Paipote, para cumplir la normativa ambiental el año 98. Ese es nuestro proyecto más relevante. En este proyecto nosotros no tenemos aún preciso el monto de la inversión porque estamos en etapas de desarrollo de las ingenierías de prefactibilidad. Nosotros estamos terminando en estos días exactamente la negociación con las empresas de ingeniería. Recuerde que declaramos desierta la licitación pública porque nos llegó a un precio excesivamente superior a nuestro presupuesto. Por esa razón el directorio nos mandató a negociar con las restantes empresas. En ese proceso estamos. Esperamos llegar ahí con una propuesta ya de adjudicación de la empresa de ingeniería que va a llevar adelante este estudio de prefactibilidad. Don Jaime, he hablado en otras ocasiones sobre los recursos que se requieren para modernizar Paipote, con esta falta de liquidez que tienen que procesar esos minerales, que me está diciendo que son 260 millones de dólares, cuando la empresa tiene 250, 300. ¿Cómo van a financiar eso? ¿Viene en el presupuesto 2015? ¿Está incluido? ¿Es aparte? No, los recursos para ese proyecto todavía no estamos en la etapa en que se hace formalmente la solicitud de inversión a Cochilco, porque estamos en la etapa de ingeniería, que una de las cosas que nos tienen que precisar son las soluciones técnicas y por lo mismo, mientras no las precisen, tampoco el costo de la inversión es preciso. O sea, los niveles que manejamos hoy día tienen incertidumbres muy altas. Por lo tanto, este estudio lo que nos va a permitir es contar con esa mejor información a la altura de marzo, estimamos nosotros, del próximo año. Nosotros debiéramos ya tener bastante claridad respecto de cuál es la tecnología que vamos a ocupar y ya mucho más preciso cuál es la inversión. En paralelo, naturalmente, nosotros estamos estudiando distintas alternativas de financiamiento para esa inversión.
y por lo mismo no creemos que en el tema del financiamiento vaya a ser uno de los problemas dificultosos, porque la ANAMI tiene una situación financiera relativamente sana, más allá de estos problemas de liquidez. Y si uno recuerda en el pasado, en los años 94, estábamos en un proceso similar. Había una ley de bases del medio ambiente que le obligaba a estos negocios a invertir en tecnología para mejorar la captura, es la misma historia, digamos. Y en esa ocasión la ANAMI le correspondió hacer estos proyectos tanto en Paipote como en la Fundición Refinería Ventanas, que era de propiedad de la ANAMI entonces. Y para esas inversiones la ANAMI lo que hizo fue obtener un crédito con bancos internacionales, y esa es naturalmente una de las alternativas que también está disponible en este caso. Ahí vienen varias preguntas. Una, en las condiciones en que están hoy día, ¿pueden procesar otro tipo de minerales o hay que invertir también para ello? No, pues en las condiciones que estamos hoy día nosotros no tenemos capacidad de recuperar otro tipo de especies, digamos, y eso justamente es una limitante. Ahora, acaba de mencionar esta conexión, digamos, con los centros de estudio. ¿Es uno de los proyectos también que viene para adelante, los centros de investigación nacionales o internacionales? A ver, nosotros, lo primero, quizás volviendo un poquito atrás, lo primero que nos hemos planteado nosotros como administración y que ya el directorio nos ha respaldado es la necesidad de que la ANAMI cuente con un plan estratégico, y la ANAMI cuenta con un plan estratégico que fue elaborado en el año 2008, y por lo tanto el ejercicio principal en que estamos abocados en este tiempo nosotros es revisar ese plan estratégico. Nosotros necesitamos, para poder definir qué hacer el ENAMI, cómo hacerlo, qué estructura tener, necesitamos tener una claridad de hacia dónde camina la pequeña y la mediana minería y hacia dónde, por lo tanto, debe caminar la ENAMI en los próximos 15, 20 años. Pensando en este tipo de... Dentro de ese plan estratégico, naturalmente que uno de los vectores principales es este que yo te señalo, de la importancia de la innovación, de la importancia de generar las condiciones para avanzar y vincularse con muchos actores de la minería y de la investigación y de centros y distintos actores, y tenemos hartas iniciativas en eso, que nos permitan avanzar, como digo, en que como país tengamos mayores capacidades de metalurgia, en el fondo, y ese es uno de los impulsos importantes que nos interesa y que vamos a sacar adelante en ese plan estratégico. Nosotros le hemos planteado al directorio que vamos a entregarles una propuesta de plan a la altura del mes de marzo. Nosotros vamos a trabajar en talleres el mes de diciembre. Le vamos a entregar una primera propuesta al directorio a la altura de marzo, una primera propuesta como borrador, porque lo que el directorio ha aprobado y también nos interesa a nosotros es que ese plan estratégico o esa reformulación del plan estratégico, al igual que el que tenemos del 2008, que me tocó a mí también estar acá, sea un plan estratégico que lo hagamos escuchando y con la participación y recogiendo opiniones de actores que nos importan mucho, desde luego del sector minero, de manera formal. O sea, nosotros hemos invitado a las asociaciones mineras y a la SONAMI que en algún minuto vamos a generar iniciativas, digamos, con este marco que nos aprueba el directorio para recoger opiniones y que este plan efectivamente sea un plan que, siendo un instrumento de la empresa, a nosotros nos interesa mucho cómo se hacen las cosas, no solo qué se hace, sino cómo se hacen. Y a nosotros nos interesa y nosotros queremos destacarnos por ser un modelo de gestión participativa, no solo para con nuestros trabajadores, sino también para lo que son nuestros grupos de interés. Y naturalmente el principal es el sector minero. Necesitamos que ese camino o ese plan no solo sea una buena solución técnica, económica y de innovación, sino que también sea legítima, tenga reconocimiento, tenga respaldo. Eso nos garantiza que ese rumbo que queremos buscar lo podemos conseguir. Y todos funcionan bien, porque hace unos años atrás hubo reclamos, problemas en Cabildo, por ejemplo. Originalmente dicen que en el norte no hay problema con los poderes de compra de ENAMI, pero que precisamente Cabildo sería como un centro conflictivo. ¿Cómo se ha desarrollado eso? Lo que pasa es que el proceso de compra de minerales en sí es conflictivo, porque efectivamente uno está evaluando a través de muestras y todo tipo de cosas, digamos, cuál es el cobre fino que hay en esas piedras, digamos. Entonces ahí hay un margen de error
natural, porque no se ha desarrollado todavía el instrumental suficiente que nos permita tener eso con exactitud, de manera que esto siempre es un tema controvertido, la compra de minerales. Hablando de los laboratorios, por ejemplo. La compra, la ley con los pequeños mineros, la ley si uno dice, no, yo tengo más ley, tiene menos ley, todo el proceso de establecer cuál es la ley exacta tiene esa complejidad natural, y por lo mismo, para esos efectos la ANAMI tiene reglamentos muy claros, tiene procedimientos de alegatos, y de, por decirlo de alguna vez, de resolución de diferencias claramente preestablecido. Ahora, eso no quita que efectivamente en ese tipo de operaciones hay mermas, hay errores y hay mermas. Entonces es un proceso delicado. Por lo mismo, para nosotros es una de las áreas estratégicas del ENAMI. Nosotros queremos retomar un proyecto que teníamos a fines de los 2000, que era un proyecto de modernización de los poderes de compra, en el sentido de avanzar hacia la mayor automatización posible, de manera que no hubiera intervención humana. Ahí hay cosas que todavía no es posible hacer, por lo mismo que queremos asociarnos con algunas empresas de innovación, porque esto, si el día de mañana lo que nosotros aspiramos es que el proceso de compra no haya intervención humana, de manera que se acaba este alegato. Eso requiere de incluir en ese proceso en algunas etapas robótica, muy sofisticadas, y nosotros nos interesa en nuestra mirada estratégica, hay empresas que hacen eso, buscar unos aliados para empezar a mirar cómo nosotros en el largo plazo o en el mediano plazo a lo mejor podemos tener, porque la ANAMI, eso es su know-how, la compra de minerales, es básico. Imagínense para los mineros lo que significa que haya alguien que le compra de manera justa y le pague el precio que corresponde. Y estamos pensando que 2020, 2030... No lo sabemos, yo supongo que antes, porque la robótica en minería está bastante desarrollada. Entonces tenemos que buscar los aliados adecuados. Yo cuando estuve en el paso por teniente, por ejemplo, iniciamos y me da la impresión que eso ya está acordado. Hay una empresa que fue en una época filial de Codelco, la empresa MIRS, que es experta en robótica, y con ellos me tocó a mí trabajar un acuerdo, y ellos van a construir todo un sistema de transporte, de limpieza, de pesaje y de carga de los ánodos de teniente en la estación Los Lirios, todo completamente robotizado. Entonces, estas cosas se pueden hacer. Lo que hemos hablado en esta última etapa tiene que ver con el fomento. Ustedes tienen un monto determinado para fomento, y claramente han estado entregando más, o lo que se requiere es entregar más. ¿Cómo piensan solucionar ese tema para no mantener estas diferencias que son más del doble, ¿no? Bueno, la verdad es que este es un tema, podríamos decir, histórico en la ENAMI. Es un tema histórico, este tema de una empresa que tiene, por un lado, como empresa pública, tiene la misma responsabilidad de todas las demás empresas públicas, tiene la responsabilidad de rentar sus activos, y para esos efectos opera como tal, pero al mismo tiempo ejecuta una labor de fomento que el Estado le encarga y administra una parte del presupuesto de la Nación. Eso hace muy singular a la ANAMI y le da su particular complejidad. Y efectivamente, los recursos de fomento que la ANAMI recibe del presupuesto de la Nación no son suficientes para llevar a cabo esa actividad de fomento que la ANAMI hace, ¿no? que se administra separadamente, que tiene contabilidad separada, y todos esos requisitos se cubren. Hasta ahora la ANAMI ha podido hacer eso, pero lo ha podido hacer a costa de, naturalmente, que empeorar sus resultados. Y no hay noticias de cambios importantes respecto de esto para el presupuesto de la Nación 2015, entiendo yo. Pero desde mi punto de vista, en la reflexión y en la definición estratégica que la ANAMI vamos a empezar a hacer, uno de los temas esenciales que tenemos que ser capaces de resolver es cómo la ANAMI lleva a cabo su labor y cuál es su relación, la relación que ejerce con el dueño, porque tenemos que tener un trato que sea consistente, ¿no?
de alguna manera. Y yo me temo que hoy día hay ciertas inconsistencias, pero ¿cuál es la respuesta? La respuesta tiene que surgir de la reflexión de hacia dónde caminamos. Lo mismo digo sobre el gobierno corporativo. Efectivamente, esto también puede que nos lleve a interrogar el gobierno corporativo, pero ¿cuál es el gobierno corporativo de la ENAMI? Es un resultado de cuál es nuestra visión estratégica, hacia dónde queremos caminar y qué rol queremos jugar en el largo plazo con el sector minero. ¿Cuál es su relación con los pequeños mineros? Buena, siempre ha sido una buena relación. Eso no quiere decir que no tengamos discusiones, que no tengamos diferencias, porque estamos en un área que naturalmente, claro, si yo concedo un poco, para él va a ser mejor, pero yo deterioro un poco mi situación. Entonces, yo creo que hemos instalado con el sector minero hace mucho tiempo, y eso a mí me importa mucho, yo creo que eso es así, la comprensión de que somos las dos caras de la misma moneda, y que por lo tanto no hay desarrollo no hay sector de pequeña minería posible de subsistir sin ENAMI, y no hay ENAMI sin pequeña minería, de manera que aquí nosotros no podemos entrar en una lógica de competir o en la lógica típica de negociación de cómo yo consigo lo más del otro, sino que tiene que haber un equilibrio razonable de que este negocio sea sustentable en el largo plazo. Entonces los mineros entienden también que la ENAMI no puede funcionar a pérdida, porque ellos saben que si una planta opera a pérdida o la fundición opera a pérdida, en el mediano plazo este negocio se cae. Y yo creo que es muy clave sostenerlo así. ¿Qué importancia ha tenido para esto la implementación de la ventanilla única que están trabajando con Cernaje? ¿Y en qué va? Bueno, yo diría que se inscribe justamente en lo que a nosotros nos interesa, que es como dice la palabra fomentar, de alguna manera es como facilitar, es como ayudarle al pequeño minero, digamos. No es solo que le compramos, ¿no? Esto no es solo una cosa de ese tipo, y por lo mismo en ese tema se ha avanzado. Nosotros hemos generado sistemas de empadronamiento, hemos abierto sistemas provisorios, de manera que el pequeño minero, antes de tener todo resuelto, pueda por lo menos empezar a entregarle a ENAMI, de manera que pueda empezar a tener recursos de capital de trabajo y pueda empezar a seguir desarrollando su proyecto. Yo creo que hemos dado pasos importantes en eso. Hemos abierto una línea de trabajo con Cernaje y no tengo los datos, pero han habido avances importantes en los últimos meses. Y en lo personal, en lo profesional, ¿qué significa esta tercera vez como vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería? Bueno, sorprendente en realidad, y tremendamente satisfactorio, porque esta es una empresa bien compleja, y bueno, estar 3 periodos y haber estado los 2 periodos anteriores completándolos, pues yo me fui porque se acabó el periodo, son cargos con fecha de vencimiento, es muy satisfactorio para mí, pero al mismo tiempo naturalmente que siento una tremenda responsabilidad, porque se entiende que con esa historia no podemos fallar, no debiéramos fallar. De manera que muy agradecido de la confianza de la ministra, de la presidenta. No lo esperaba, pero es muy hermoso, porque en el fondo es un reconocimiento de que uno hizo bien las cosas. Don Jaime, ¿Ya? le agradezco mucho que nos haya dado esta entrevista, conocer un poco del futuro, de lo que viene para ENAMI, que es como lo que importa ahora para repuntar con todo lo que viene para la empresa. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes. Esta ha sido la entrevista con el vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería ENAMI, don Jaime Pérez de Arce.